Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor, para dar inicio a nuestro culto de oración a nuestro Dios en esta tarde, domingo por la tarde. Hermanos, vamos a iniciar cantando. El culto de hoy va a ser maravilloso. Necesitamos de ti y necesitamos que tú nos ayudes a ser cada día mejores para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. Amén, hermanos. Así de pie vamos a cantar, hermanos, el himno número 176. Número 176, años me han en vanidad vivido.
cantar, hermanos, ahora el himno número 223, a solas al huerto yo voy. Para cantar, hermanos, el himno número 323. En Jesucristo, el Rey de paz.
Pueden sentarse, muchas gracias. Todos bienvenidos, Dios les bendiga, qué bueno que estamos aquí, gracias al Señor por su gracia y su bondad y su misericordia. Qué bueno que el Señor nos da la oportunidad, el privilegio de estar en su casa en esta hora. Amén, hermanos. Así es que gracias a Dios por cada uno de ustedes y bueno, deseamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas, su ánimo y su fortaleza física para seguir adelante. Recuerda que estamos en el tiempo de Escuela Bíblica Vacaciones, estamos orando al Señor, estamos preparándonos para la Escuela Bíblica Vacaciones, estamos buscando que el poderoso nombre de Jesucristo sea enaltecido a través del trabajo, a través de la obra, a través de la preparación que hacemos para la Escuela Bíblica. Así es que este próximo martes a las 7 de la tarde pues continuamos con nuestras clases de preparación y recuerde que agradecemos también por aquellos que ya están dando, que ya están cumpliendo con la promesa de dar para Escuela Bíblica Vacaciones y que recuerde pues que aparte de eso pues recuerde que estamos con las galletas, estamos viendo las galletas, que cada familia tiene que traer unas 12 cajas de galleta, ¿verdad? Para poder estar en condición de dar a todos los niños galletas y hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Así es que no se le olvide, no deje de orar, no deje de participar y no deje de servir, ¿verdad? El trabajo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Así es que este próximo martes, ¿verdad? Continuamos con nuestra clase de preparación y entonces pues estamos en el mes de junio, estamos ya prontos a llegar, pero el tiempo se está yendo bien rápido, entonces pues estén orando, estén suplicando al Señor que nos ayude y que podamos estar en la parte donde Dios quiere que estemos, haciendo el trabajo y cumpliendo con la preparación que necesitamos para ese tiempo. ¿Amén, hermanos? Muy bien, entonces no se les olvide y, ¿verdad? No se le olvide que el día del Señor es el domingo, amén. En la mañana y en la tarde es el día del Señor, amén. No se le olvide, el día del Señor es el domingo, mañana y tarde. Entonces, aparte su tiempo para Dios, y busque que el nombre de Jesucristo reciba la gloria y la adoración. Así es que, ánimo con eso, vamos adelante y que el Señor siga derramando bendición en cada uno de ustedes. Vamos a continuar.
Bien, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Ahí mantengan las manos en sus lugares. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. El pastor aquí va a predicar esta tarde. Dios bendiga a todos ustedes en esta tarde. ¿Están contentos de estar aquí, hermanos? ¿Sí fueron a votar? Sí. Levante el dedo el que fue a votar. ¿Verdad? Ojalá que no hayan votado por Morena. ¿Verdad? Nada más digo. ¿Verdad? El voto es libre y secreto, pero ojalá que no hayan votado por Morena. ¿Verdad? Gracias a Dios por un domingo más. Amén, hermanos. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por que Él nos permite estar aquí. Y vamos a ver ahí Gálatas capítulo 2, versículo 20. Solamente vamos a leer un versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Cómo les ha ido con el calor? Con ganas, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Hay gente que dice, no, es que no voy a la iglesia porque está haciendo calor, ni modo que en su casa tampoco no haga calor, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios, mire, de perdido, gracias a Dios, tenemos un poquito de aire, unos ventiladores y podemos venir a alabar al Señor. Amén, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Entonces vamos a echarle ganas, vamos a leer ahí solamente un versículo y vamos a leerlo varias veces, vamos a leerlo 3 veces, vamos a leerlo, este versículo 20, ¿verdad? Yo leo una vez, usted lo lee una vez y juntos lo leemos otra vez, ¿verdad? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora lo lee usted. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra vez todos juntos lo leemos, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, es un tremendo versículo que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos en Gálatas, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, rogamos de tu gracia, rogamos de tu ayuda, rogamos de tu poder para poder predicar tu palabra, Señor. En esta tarde quiero pedirte que no sea yo, sino tú, Señor, el que habla, que mis hermanos también puedan mantenerse despiertos, alertas a lo que tu palabra quiere enseñar. Sin duda estamos aquí, Señor, porque tú nos has traído, nos has permitido el privilegio de estar aquí. Y ahora rogamos, Señor, que al escuchar tu palabra realmente nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón esté abierto, Señor, para recibir tu palabra y salir diferentes a como hemos entrado. Señor, ayúdanos por favor, danos de tu gracia y danos de tu poder. Te lo pedimos en tu nombre bendito. Amén. Quiero hablar, pueden sentarse, muchas gracias. ¿Verdad? Sigan orando por favor por el pastor, su salud, sigan orando por mi mamá también, que Dios les siga dando salud. Amén, hermanos. Oren por ellos, por favor, para que Dios les dé su gracia. ¿Verdad? La verdad es que, y no porque no me gusta predicar, a mí me gusta predicar, pero a mí me gusta escuchar a mi pastor, a mi papá predicar la palabra de Dios. Yo estoy seguro que a usted también, ¿verdad? Y entonces sigan orando por ellos. Hermana Paulina, me da gusto ver, ¿verdad? Qué bueno que está bien. Está bien, ¿verdad? ¿Cómo la trata el hermano Pilo? No, pues ahorita al final le ponemos una calentadita, no se crea, ¿verdad? Usted díganos, ¿verdad? Usted díganos, ¿verdad?
Entonces, no se crea, ¿verdad? No se crea. Broma, nada. Qué bueno, hermana, qué bueno que está, ¿verdad? Entonces quiero hablarle con usted, a predicarle esta tarde a usted acerca de algo que hace tiempo atrás, yo creo que una sola vez he predicado este mensaje en la Loma y quisiera predicárselo a usted. Y hace tiempo leí acerca de un misionero que se llamaba William Borden. William Borden, ¿alguien ha visto la leche Borden en Walmart? ¿Alguien ha visto la leche Borden? ¿Verdad? Bueno, él era el dueño de esa compañía Borden, ¿verdad? Y él al inicio de su Biblia escribió estas palabras y se relata en la historia que escribió estas palabras que dicen: sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. La razón por la cual escribió estas palabras este muchacho llamado William Borden es que hace mucho tiempo atrás se relata en la historia acerca de la familia Borden, ¿verdad? Era una familia que antes no se dedicaba a la leche, se dedicaba a otras cosas, ¿verdad? Y encontraron, ¿verdad?, que el trabajo de la leche y todo eso, envasarla, era algo que iba a producir, ¿verdad? Su papá, el señor Borden, ¿verdad?, quería que su hijo William, ¿verdad?, fuera a las mejores universidades. En ese tiempo ya existía la Universidad de Harvard, ¿verdad? La Universidad de Harvard, el muchacho tenía una ocasión, su mamá era la que los llevaba a todos sus hermanos y a él a la escuela dominical. Y sabe qué importante es que como mamás principalmente y como padres también, pero mamás principalmente, sean fieles a la iglesia trayendo a sus hijos, ¿verdad? Cuando somos fieles trayendo a nuestros hijos, ¿verdad?, la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, ¿verdad?, no se va a apartar de él. ¿Sabe que es importante que como mamás tengan el carácter cristiano para enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, ¿verdad? A veces papá es el que trabaja, a veces papá es el que tarda y se preocupa a veces tristemente por otras cosas, ¿verdad? Pero mamá tiene que ser fiel, ¿verdad? Papá también, no me malinterprete, pero la mamá tuvo una gran influencia sobre este muchacho llamado William Borden. Su papá lo manda a la universidad, ¿verdad? Anterior a eso, su madre lo había llevado a la iglesia, a la escuela dominical, le habían enseñado acerca de misiones y de todas esas cosas. Y un día, cuando ya tenía edad, ese muchacho lo mandan a hacer un viaje con un misionero, ¿verdad? Y regresa totalmente cautivado, regresa totalmente atrapado por ver a la gente necesitada y ver a la gente que estaba necesitada del Señor. Regresa con su papá y era el tiempo para regresar a la Universidad de Harvard, ¿verdad? Y en la Universidad de Harvard, como ese muchacho estaba encendido por la obra de Dios, con su dinero que tenía, ¿verdad?, pudo comprar un edificio donde invitaba a los estudiantes que llegaban ahí. Llegaron más de 1000 y tantas personas a congregarse en ese edificio. Después, un día Dios le llamó para ser un misionero en África, ¿verdad? Su papá no estaba muy de acuerdo que él fuera un misionero. Lo que su papá quería era que ese muchacho se convirtiera en el dueño del negocio de la leche Borden, ¿verdad? El día de hoy sigue sonando en Estados Unidos. Aquí no sé si todavía vendan la leche Borden en Walmart, yo la llegué a ver en Walmart. Pero sabe, este muchacho dijo: ¿sabe qué, papá? Dios me llamó, ¿verdad? Después, antes de que él se fuera de misionero, su padre muere, ¿verdad? Y como era el mayor, el deseo de su papá era que él se quedara con todo y se quedara con todas las compañías y adquiere toda la herencia, ¿verdad? Pero aún así decide irse de misionero. Dios le había llamado para hacerse un misionero en África, ¿verdad? Empieza a recorrer su camino. Y en su camino, creo que el primer lugar donde llegó fue a una de las ciudades de Egipto, y estaba ahí, mientras que estaba ahí predicando con otras personas, contrajo una enfermedad mortal, ¿verdad? Y la gente le preguntaba: oye, señor William, ¿por qué usted está aquí enfermo predicando el evangelio cuando usted puede regresar a su casa y que los mejores doctores lo traten? El muchacho William Borden contestaba siempre: sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. Y citaba con tanto ahínco, con tanto orgullo este versículo 20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo, a sí mismo por mí. Y otra vez seguía avanzando, la enfermedad lo iba acabando más. Y otra vez le preguntaron, señor Borden, si usted tiene todo el dinero del mundo, ¿por qué está aquí? ¿Verdad? ¿Por qué no se regresa a su país para que alguien lo trate? ¿Verdad? Y alguien le ayude para que pueda salvar su vida. Y otra vez decía, este muchacho Borden decía, sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. Y después de citar estas tres cosas decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después, este muchacho William Borden murió. Y lo sepultaron allá en una ciudad de Egipto. ¿Verdad? Alguien encontró su Biblia y se dio cuenta que en esa Biblia, al inicio, y yo también me permití anotar eso en la pasta de mi Biblia, ¿verdad? Y le puse ahí, sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. Encontraron eso en su Biblia. Encontraron que en su Biblia tenía anotado en la hoja de la pasta, en la parte de adentro, tenía escrito sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. ¿Verdad? Y Gálatas 2:20. Léalo conmigo otra vez, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras, hermanos, estas palabras que acabamos de leer, o el título de esta predicación, son palabras que deberían agarrar nuestra atención. Y en serio, deberían agarrar atención porque son palabras que podemos decir fácilmente y sin batallar. Pero sabe la verdad, hermanos, es como hace falta cristianos que vivamos de esta forma. Que vivamos sin reservas, que vivamos sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. Que vivamos con el deseo de no reservarnos nada para nuestro Señor y no arrepentirnos nada, porque aunque no crean, mire, estamos como la gente de Israel muchas veces. Hay muchos cristianos, como el pueblo de Israel, que se arrepienten de que Dios los haya sacado de la esclavitud y quieren regresar a las manzanas, a los sandías, a los melones, a los pueblos y todas esas cosas, a la abundancia que ellos aparentemente o entre comillas tenían antes de ser libres. Sí, vivían y tenían la comida, pero en Egipto eran esclavos, lo mismo que usted y yo sin Cristo Jesús. Antes de tener a Cristo éramos gente esclava del pecado, éramos gente esclava a nuestras concupiscencias, a nuestro pecado, a nuestra maldad. Pero ahora que tenemos en Cristo, como anteriormente predicó el pastor, nuestra vida ahora deberá ser diferente. En otro tiempo éramos gentiles, en otro tiempo éramos apartados, dice la Biblia, pero ahora, ¿me está siguiendo? Ahora deberíamos ser gente que piensa, o debería de estar pensando vivir para el Señor sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. No hay nada más terrible, escúchame con atención, no hay nada más terrible que un cristiano vuelva hacia atrás. Así es. No es nada, mire, eso es lo más terrible. Y el diablo siempre aprovecha esa oportunidad para todavía agarrarnos y no soltarnos. Y es una mala propaganda para el nombre de Cristo. Sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. Hermanos, ¿cómo hacen falta cristianos que vivan de esta forma? Y sin duda alguna Pablo entendía estas palabras. Entendía que la forma de darle, entregarle y servirle al Señor es a través de vivir con este pensamiento, de vivir sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. No podemos vivir reservándonos para el Señor, hermanos. No podemos pensar que hay cosas que sí le podemos dar a Dios y hay cosas que tenemos reservados dentro de nosotros. No podemos seguir viviendo así. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? No podemos estar viviendo así, porque si hay algo que el Señor hizo es que la Biblia dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dígame, el Señor, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no se reservó nada para usted. La perla más preciada del cielo, lo que valía más en el cielo fue entregado por usted y por mí.
¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Verdad? Sí, hermanos, y mire, antes de seguir predicando, si usted viene a la iglesia, debería estar prestando atención a la predicación. Sí, amén. ¿Verdad? ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Y sabe cuál es el asunto? El problema es que estamos reservándonos tanto que pensamos que yo soy más importante que la obra de Dios y que Dios mismo. Que el hombre teniendo todo, ¿verdad? Teniendo todo el dinero, ¿verdad? Siendo un hombre multimillonario, prefirió morir en la obra de Dios y entregarse totalmente sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. Y Dios es el que nos bendice y no somos millonarios, vivimos al día, ¿verdad? Y batallamos tanto no teniendo mucho para entregárselo al Señor. Qué tremendo, qué tremendo. No podemos vivir reservándonos, hermanos, para nuestro Dios. No podemos estar pensando que hay cosas que sí le pertenecen y que hay otras que no. ¿Verdad? La vida que usted y yo tenemos ni siquiera es nuestra. La vida que usted y yo tenemos le pertenece a Dios. Hay una, no sé quién, hay alguien que quiere entrar. La vida que tenemos no nos pertenece. La vida que tenemos le pertenece al Señor. Entonces, ¿por qué hemos de reservar algo que no nos pertenece? ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? La iglesia, la obra de Dios sufre por cristianos reservados. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? La iglesia, la obra de Dios sufre por cristianos que están reservándose cuando pudiéramos dar más para el Señor. La vida que tenemos pensamos que es nuestra, pero realmente no lo es. Reservamos nuestro dinero, reservamos lo que Dios nos da. Pero sabe que si hay algo que tenemos que recordar todos los días es que Dios no necesita nada de usted y de mí, porque Él no lo ha dado todo a usted y a mí. Sabe, la verdad, hermanos, es un privilegio. Es un privilegio participar en su obra. Es un privilegio participar en su obra. Es un privilegio participar en su obra. Es un privilegio ser parte de la obra de Dios. Es un privilegio tener un lugar donde congregarnos. Es un privilegio decir que Dios me amó a mí y que se entregó por mí. ¿Sabe? Ese es un privilegio. Pero sabe, sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. Con Cristo estoy, si lo tiene ahí abierto, léalo conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué tremendo versículo? Si cada creyente viviéramos de esta forma, reconociendo que ya no vivo yo. Ahora quien debería darse a conocer en mi vida y en la suya debería ser Cristo Jesús. Que ya no vivo yo, dice, y ahora lo que vivo en la carne, ahora mejor lo vivo en la fe del Hijo de Dios, reconociendo siempre que Él me amó, que no reservó nada para mí, se entregó por mí. Reserva, busqué la palabra reserva en el diccionario. La palabra reserva quiere decir guarda, custodia o prevención que se hace de una cosa o retención anticipada. ¿Sabe? Si hay alguien que sabía vivir de esta manera, yo creo que el ejemplo de William Borden, ¿verdad?, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que vivió exactamente así, sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. Si vemos ahí 2 de Corintios, vamos a ver ahí 2 de Corintios, vamos a ver el capítulo 12, ¿verdad? Capítulo 12 es ahí. Capítulo 12, versículo 14 y 15 dice, 2 de Corintios 12, 14 dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré, dice la Biblia ahí, gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y luego dice el apóstol Pablo, dice, y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, dice la Biblia, por amor de vuestras almas, porque amándoos más
dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Qué tremendas palabras está diciendo Pablo aquí. ¿Sabe qué? Pablo está diciendo, hermanos, no me voy a reservar de nada de lo que tengo. No voy a retener nada de lo que tengo. Si alguien sabía cómo es dar, cómo servir al Señor sin reservas, sin duda alguna era el apóstol Pablo. Sin duda alguna era el apóstol Pablo. Hoy en día, hermanos, el problema principal de los cristianos es que somos muy reservados para Cristo y muy entregados a este mundo. Hoy es un tremendo problema que estamos viviendo en la obra del Señor. Gente que sabe que hay que pagar el diezmo, gente que sabe que hay que dar para misiones, gente que sabe que hay que ofrendar, y no lo estamos haciendo como el Señor lo está mandando. Pastor, yo sí lo estoy haciendo, gloria a Dios por usted. Pero ¿sabe cuál es el asunto? No solamente encierra este asunto, sino también no solamente encierra el asunto de dar, de pagar lo que le debemos al Señor, sino también representa el hecho de que no deberíamos reservarnos para el Señor, porque mire, para la fiesta todos dan. Para lo que tiene que ver con nuestra carnalidad, siempre estamos listos. Cuando tiene que ver y que, caray, no, de que tome leche mi abuelita, que tome leche yo, ¿verdad? Mejor yo. ¿Sabe cuál es el asunto, hermanos? El asunto es que si hay algo que sabía el apóstol Pablo, dice la Biblia, y yo con mayor placer gastaré lo mío. Y ahí es donde entramos en problema, porque la mayoría de nosotros reservamos lo que pensamos que es mío. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Reservamos siempre lo que pensamos que es mío. ¿Pero acaso Dios nos lo ha dado todo? ¿Qué acaso Dios no nos ha bendecido? ¿Qué acaso no? Dice la Biblia, el salmista dijo, ¿verdad? Porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Todo lo que tenemos, hermanos, le pertenece al Señor. ¿Verdad? Mi vida le pertenece al Señor, mi esposa le pertenece al Señor, mis hijos le pertenecen al Señor, mi casa le pertenece al Señor, mi carro le pertenece al Señor, miren hermanos, hasta el perro le pertenece al Señor. Pero llegamos a pensar que todo es mío, y el apóstol Pablo dijo, y yo con mayor placer gastaré lo mío. Y ahí es donde se pone triste el asunto, porque decimos, con lo mío no se meta. ¿Sabe que hay gente que ha dado lo suyo para que usted y yo podamos estar aquí sentados? Hay gente que ha invertido para que usted y yo podamos venir a escuchar la palabra de Dios. Simplemente, ¿alguien aquí alguna vez tuvo una Biblia regalada? Levante la mano si alguna vez usted le ha regalado una Biblia. ¿Sabe que eso costó? Y costó, ¿verdad?, lo de alguien más para que usted y yo pudiéramos leer la palabra de Dios. ¿Sabe que el problema, hermanos, de los cristianos hoy en día es que somos muy reservados para el Señor? Razón por la cual cada vez hay menos entusiasmo por servir al Señor. Cada vez hay menos deseo de que Dios llame a nuestros hijos a predicar la palabra de Dios. Cada vez hay menos deseo de los padres que Dios tome el corazón de nuestros hijos y un día Dios los haga un misionero, un día Dios los haga un pastor, un día Dios los haga un predicador o simplemente un fiel ganador de almas. ¿Sabe por qué? Porque vivimos reservados. Pensamos, no, usted debería ser un gran abogado. Y resulta que ese niño al cual tú piensas que debería ser un gran abogado, un gran licenciado, ahora, entiéndame, no tengo problema con eso. Si Dios les da la oportunidad a nuestros hijos de ser alguien en lo secular, gloria al Señor, pero que sean hijos que se entreguen al Señor. Porque de repente el problema es que están creciendo, están yendo a las universidades y de repente ya no los vemos para nada. ¿Cierto o no es cierto? Sí, porque ya se creen a alguien. Se empiezan a reservar para el Señor y empiezan a entregarse al mundo. ¿Sabe qué, papá? ¿Sabe qué, mamá? Enséñenle a sus hijos, enseñémosle a nuestros hijos que Dios merece todo lo que somos. Enseñémosle a nuestros hijos, hermanos, que no nos vamos a reservar nada que tenga que ver con el Señor. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Sabe que esto es importante? Esto cada vez se va perdiendo. Hoy, hermanos, como la obra de Dios sufre. Cada vez los cristianos, y digo así, nos reservamos más. Es que hoy tengo yo también tengo mis ocupaciones, decimos, ¿verdad que sí? Es que hoy como que va a hacer mucho calor en el templo, por eso no voy. Reservados totalmente. Pero, ¿sabe qué tremendas palabras del apóstol Pablo cuando dijo, yo con mayor placer gastaré lo mío? Y dijo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas.
aunque amándoos más. Qué tremendo dice ahí, dice, sea amado menos. De repente somos ingratos los seres humanos. Cuando la gente hace por nosotros y en lugar de pagar con un gracias, ¿verdad? Tomamos la actitud de los niños, ¿verdad? De que les das algo y salen corriendo. ¿Sabe cuál es el asunto, hermanos? Dios nos ayude. Dios nos ayude en lugar de ser los que pensamos que merecemos, más bien que Dios nos permita el privilegio de seguir dando para su obra. Porque eso va a cambiar totalmente nuestro, mire, al mexicano principalmente nos gusta que nos dé. ¿No tenemos dichos? Que decimos fiado hasta qué, o regalado hasta qué, hasta el tren, ¿verdad? ¿Y para qué va a querer un tren en su casa? Si muy apenas cabemos usted y yo. Pero tenemos esos dichos, ¿verdad? Aunque sea el tren, pero si es regalado, échelo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Los cristianos tenemos que cambiar ese cassette. Amén. Tenemos que cambiar ese cassette. Tenemos que cambiar el cassette de no es que tanto me pueden dar a mí, sino que tanto puedo hacer yo por los demás. Y eso, ¿sabe qué hace? Le trae gloria y honra a Dios. Amén. Siempre hay gente que pensando, pues es que yo no puedo. No, sí puedes. Aquella mujer dio todo lo que tenía sin reservas y el Señor lo vio. Y el Señor la puso como ejemplo delante de toda aquella gente que estaba esperando a ver qué decía el Señor. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Y yo con mayor placer gastaré lo mío. Sí, aunque amándoos más, he amado menos. Y tristemente eso es lo que pasa en la obra. Pero sabe, hay predicadores, hay misioneros más interesados en el alma, ¿verdad? En su alma que en su dinero. Amén. Pero cuando Dios tiene mi alma, tiene todo lo demás. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Cuando Dios tiene mi corazón, ¿verdad? Tiene todo lo demás. ¿Sabe cuál es el asunto? Hay que vivir sin reservas. Porque nada hemos traído a este mundo. Amén. Y sin duda, nada vamos a poder sacar. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Qué te vas a poder llevar cuando te mueras? Pues a mí échenme la Suburban ahí, ¿verdad? Para andar en Suburban allá en el cielo, ¿verdad? Pues a mí échenme mi carro. Ya Javier, a mí échenme en la moto, sentado para ya ir preparado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabe cuál es el asunto? ¿Sabe? Nada hemos traído a este mundo. ¿Sabe cómo nacimos? Nacimos a puro río. ¿Cierto o no es cierto? Sin cámara ni nada. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Y qué vamos a poder llevarnos? Nada. Entonces, hermanos, ¿por qué nos reservamos tanto para Dios? ¿Por qué pudiendo hacer el bien no lo hacemos? ¿Por qué pudiendo servir al Señor no estamos sirviendo al Señor? Porque mire, ahí viene el tiempo de la escuela bíblica de vacaciones. Y sabe que todos los años siempre hay gente reservada. Gente que pudiendo servir al Señor no lo quiere hacer. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Amén. ¿Sabe? Sin reservas. Le preguntaban a William Borden, Señor, ¿por qué no se regresa a su país? ¿Por qué no regresa ya a su lugar? ¿Verdad? Para que lo atiendan. Y siempre repetía lo mismo. William Borden tenía anotado ahí en su Biblia, sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. Y luego dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué tremendo versículo, hermanos? Si realmente dejáramos que el yo viejo, que el yo en el cual estoy encerrado, en el yo, dejáramos que muriera y realmente Cristo fuera el que viviera en nosotros. Le digo en serio, nuestra vida sería totalmente diferente. Otro gallo cantaría en nuestra vida. Si dejamos que ese yo muera y dejamos que Cristo sea el que resplandece en nuestras vidas, empezaríamos a vivir sin reservas. Otra palabra que vemos ahí es sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento. Ahora vamos a ver Filipenses. Filipenses capítulo 3. Está Gálatas, Efesios y luego sigue Filipenses.
Filipenses capítulo 3. A ver si me consigues un pedacito de rollo, Cairo. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? Filipenses 3, 7 al 9 dice, si lo quiere léalo conmigo, dice ahí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice la Biblia, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es. Vamos a seguir leyendo el versículo 10. ¿A fin de qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección entre los muertos, dice la Biblia, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Sabe? Son tremendas frases muy famosas del apóstol Pablo, que mucha gente pudiera estar, las pudiera saber de memoria y todas esas cosas, y hay gente que lo dice y lo recita, pero ¿sabe qué? Esto no nada más se trata de poder recitarlas y poder decirlas. Es el asunto de realmente querer vivirlas. El apóstol Pablo no tenía de qué arrepentirse. El apóstol Pablo había ido a las mejores universidades. Se había sentado a los pies de... Se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? De Gamaliel. Se había sentado a los pies de los mejores maestros. El apóstol Pablo era de la crema innata de la sociedad. Tenía un puesto bien importante en el gobierno, ¿verdad? Y le digo, había ido a las mejores escuelas. Pero el mismo apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Sabe? Dice la Biblia, las he estimado como pérdida. ¿Sabe por qué? Por amor a Cristo. Qué tremendo, hermanos, porque muchas veces decimos que amamos a Dios y muchas veces no queremos dejar el pecado que nos asedia. ¿Cuántas veces decimos que amamos a Dios? Pero siempre hay cosas y cuando se trata de lo económico, del trabajo y todas esas cosas, no importa, aun pudiendo decir que no al trabajo y poder decir, yo no trabajo los domingos porque yo soy cristiano, ¿verdad? De todos modos dice, no, pues es que es billuyo, ¿verdad? Hay que ganar, pero el apóstol Pablo dice, todas esas cosas que eran para mí ganancia, yo las he estimado como pérdida, y la razón por la cual es para decirle no solamente al Señor que le amo, sino también para probarle que le amo, hermanos. Ya no es impresionante el decir que la gente diga que ama a Dios. No impresiona el que digamos que amamos a Dios. No impresiona, ¿verdad? Que digamos, ay Dios, yo te amo, ¿verdad? Pero a la hora de actuar, ¿verdad? Somos los primeros que dejamos o simplemente ni siquiera queremos hacer nada por nuestro Dios. No es impresionante el decir que amamos a Dios del cielo. Más bien lo que impresiona es cuando se ve la vida de los creyentes, lo que están dispuestos a hacer por el Señor que dicen amar. Dice Pablo, dice, hermanos, todas estas cosas yo las tenía como ganancia, pero dice la Biblia, el día de hoy las estimo como una pérdida. ¿Sabe por qué? Por amor al Señor. Y sigue diciendo el versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura, dice la Biblia ahí, para ganar a Cristo. Ay, hermanos, Dios nos ayude. Mire, yo no creo y no estoy en contra de que tengamos cosas materiales. Gracias a Dios por las cosas materiales, amén. Gracias a Dios por la casa. Gracias a Dios por la sala. Gracias a Dios por la tele. Gracias a Dios por la estufa o las cocinas bonitas. Gracias a Dios por las casas bonitas en las cuales se viven, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es el asunto? ¿Sabe cuál es el asunto?
El asunto es que le vuelvo a insistir, todo eso, mire, porque de repente escucho a gente, no, pues si yo antes de ser cristiano dejé todo esto, dejé todo aquello, ¿verdad? Para entregarme a servir al Señor. ¿Sabe? La verdad es que mucha gente de repente suena como que se está arrepintiendo. No, si yo antes de ser cristiano, yo sí tenía una vida social. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? No, si antes de ser cristiano yo tenía muchos amigos y no, por donde quiera andaba. ¿Sabe cuál es el asunto, hermanos? Debemos de vivir agradecidos al Señor porque Él nos salvó. Amén. Y nos salvó no por obras de justicia que usted y yo hubiéramos hecho. ¿Sabe por qué nos salvó? Nos salvó por su grande misericordia. Amén. ¿Sabe qué? Sin arrepentimiento. Gloria a Dios el día que Él me salvó. Gloria a Dios que por su gracia se aplicó en mi vida. Y no debería haber ni una pizca de arrepentimiento en mí. No quiero volver atrás. No quiero arrepentirme. No quiero dejar de seguir al Señor. Él me ha dado tanto. Él me ha dado tanto. No hay ni un deseo de arrepentirme. Pablo había ido a las mejores universidades. Pablo, ¿verdad? Estaba ahí diciendo, hermanos, con esto que le estoy diciendo, dice el versículo 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Porque de repente queremos exaltar nuestra propia justicia, ¿verdad que sí? De repente queremos exponer lo que éramos antes sin Cristo. Queremos exponer que nosotros éramos muy buenos, ¿verdad? Y yo no sé ni por qué, ¿verdad? Decía que era pecador, pero ya como quiera Dios me salvó. No puedo exponer mi propia justicia, sino siempre tengo que exponer la justicia que ha sido imputada en mí. Y la verdad es que soy un justo porque Dios me ha dado de su justicia. ¿Sabe? Lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿a fin de qué? De conocerle y el poder de su resurrección. Hermanos, creemos en un Dios que está vivo. Creemos en un Dios que realmente ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay por qué arrepentirse. Dios es más poderoso. Dios tiene todo el oro y la plata hay. Es que desde que soy cristiano tengo tantos problemas. ¿Y sabes por qué no tenías problemas antes de venir a Cristo? Porque le pertenecías al diablo. ¿Sabes por qué? ¿Verdad? Aparentemente, porque hoy es la excusa que muchos tienen, es que hay tanta escasez económicamente, los hermanos no tenemos dinero nunca. Si te estuvieras arrepintiendo de que el Señor te salvara, Dios es el dueño del oro y la plata, clámale a Él, pídele a Él, ruégale a Él, encomiéndate a Él, encomienda a Jehová tus obras, ¿verdad? ¿Y sabes cuál es el asunto? Es vivir en este mundo como cristianos sin reservas. Amén. Sin arrepentimiento, ¿verdad? El apóstol Pablo no tenía ni una pizca de arrepentimiento en su mente ni en su corazón. Había dejado todo y además todo eso lo consideraba como basura. Tristemente, hermanos, con los cristianos siempre estamos buscando la más mínima excusa para arrepentirnos. ¿Sabe qué? Tristemente no de nuestro pecado, sino lo que hemos dejado. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Sino lo que hemos dejado atrás. Siempre andamos pensando en la vida pasada. ¿No le pasaba al pueblo de Israel eso? ¿No le pasaba eso al pueblo de Israel? Pero nada más dése cuenta, hermano, nunca vamos a estar mejor siendo esclavos. ¿Me está siguiendo? La Biblia dice que con Cristo Jesús Él nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. Con Cristo Jesús hemos sido hechos libres. ¿Me está siguiendo? Porque hemos conocido la verdad y la verdad es Cristo Jesús. Sin arrepentimiento. Sin reservas y sin arrepentimiento. Hermanos, dejemos de tener una actitud en la cual retenemos anticipadamente porque estamos reservándonos para el Señor, y dejemos de pensar que lo que hemos dejado atrás en el mundo del pecado y en el mundo de la maldad era mucho mejor o es mucho mejor que lo que Dios nos ha dado el día de hoy, y nunca va a ser así. Mire, viendo el ejemplo del hijo pródigo, el hijo pródigo, ¿verdad? Se tira al pecado, se tira a todas esas cosas, y cuando se da cuenta, mejor vuelve a la casa de su padre. Amén. Que siempre es mejor estar en la casa del Padre que en cualquier otro lugar.
sin reservas, sin arrepentimiento. Y por último, sin vuelta atrás. Sin vuelta atrás. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Vamos a ver ahí el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tremendos versículos leemos del apóstol Pablo. Pablo dice, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Todavía no llego a mi meta. Y ninguno aquí ha llegado todavía. Pero dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué más dice que hace? Y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Sabe? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo nunca he visto un corredor, después de empezar a ver, o de haber corrido 10 kilómetros ya, y decir, ande, no, se me olvidó el agua allá en la salida, y regresarse. ¿Alguna vez han visto eso? ¿Alguna vez han visto que un corredor se regrese en lugar de seguir adelante? Exactamente, se cae y se vuelve a levantar, sigue adelante, quiere llegar al final, dice, y la forma de hacerlo, hermanos, es olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome hacia lo que está adelante, es proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe dónde está nuestra meta, hermanos? La otra vez en Durango mi papá predicó que el camino del entendido es hacia arriba. ¿Sabe que el camino del entendido es hacia adelante, sin vuelta atrás? ¿Sabe? Es proseguir a la meta, ¿verdad? Para ver ese premio que Dios nos tiene reservados ahí en el cielo. ¿Y sabe lo que tenemos que hacer para seguir siguiendo a la meta, hermanos? Tenemos que ponernos bien con el Señor. ¿Sabe? Tenemos que rogarle al Señor que Dios nos dé un corazón para su obra, que Dios nos dé un corazón que no esté reservado para Él, que le estemos enseñando a nuestros hijos que a Dios se le da todo, y a Dios se le da todo lo mejor, ¿verdad? Y no solamente eso, vivir agradecidos y sin arrepentimiento desde el día que Dios nos ha salvado. Gracias, Señor, porque tú salvaste a mi madre primero. Gracias, Señor, porque salvaste a mi padre, y ahora por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabe? Sin vuelta atrás, prosiguiendo hacia la meta. Pongámonos bien con Dios, pongámonos bien en su obra, ¿verdad? Estemos viviendo agradecidos, pensando que lo mejor que nos ha pasado es haber creído en el Señor. Yo no puedo entender cómo hay muchachitos que están creciendo, hijos de cristianos, y que cuando crecen y tienen la oportunidad, en lugar de seguir adelante hacia su meta, le dan la espalda a Cristo. Y los hemos visto, y tristemente así es. La otra vez vi un muchacho allá, fui a comprar gorditas, ¿verdad? Y vi como ese muchacho, un muchacho que parecía que iba a agarrar la onda bien, que se iba a poner, y le dije, hey, chavo, ponte bien, compa, mira, vente a la iglesia. Da dolor cuando vemos a jóvenes que han echado a perder su vida. Da dolor cuando vemos hermanos que eran buenos hermanos en Cristo, pero ahora andan en el mundo porque volvieron hacia atrás. Da dolor cuando una familia entera se aleja del Señor, y lo único que se aleja es resentida, ¿verdad? Torciendo su corazón, diciendo que Dios tiene la culpa de las cosas que pasan. Pero también se puede platicar de buenos cristianos, como este hermano llamado William Borden, que anotó en su palabra, en su Biblia, diciendo, sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. Bueno, la verdad es que esta mañana me estaban platicando, ¿verdad? Mire cómo está la situación. Me dice, hermano, ore por mí, porque le robaron un celular que vale más de 29,000 pesos. ¿Verdad? Vale más de 29. Yo digo, ¿quién en el mundo puede comprar un celular de 29,000 pesos? Pues ella, ¿verdad?
¿Sabe cuál es el asunto, hermanos? Estamos más entregados a esas cosas. Hoy nos estamos llenando de todo y sabe que hay tantas cosas que nos roban la mente y el corazón, que cuando menos acordamos, de repente no estamos avanzando. Y cuando menos acordamos, no estamos extendiéndonos, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meta está en el cielo. Y hay gente que ya ha llegado a su meta. Hay gente que ya ha llegado a su meta. Hay gente que ya está, ¿verdad?, ahí alabando al Señor. La verdad, hermanos, es que la pregunta es, ¿cómo vas a terminar tu carrera? ¿Cómo vamos a terminar la carrera que Dios nos ha dado por correr? ¿Vas a seguir corriendo tu carrera, ¿verdad?, a medias con Dios y enojado y pensando que no vale la pena servir al Señor? ¿Vas a seguir corriendo la carrera así? ¿Vas a seguir corriendo la carrera de cuando ahí tengas tiempo? ¿Vas a seguir corriendo la carrera, verdad, y diciendo, ay, pues es que, pues sí era domingo, pero ay, si supieran que estaba haciendo tanto calor, por eso yo no voy? ¿Vas a seguir corriendo la carrera, el cristianismo mediocre o del montón de repente en el cual nos encontramos? Hermanos, como de repente, cómo le da uno gozo y también dolor recordar a hermanos, a hermanas que ya están en el cielo, ya han recorrido su carrera, han recorrido su camino y ahora llegaron a la meta y ahora están cantando al Señor. ¿Sabe qué va a ser tu ejemplo que vas a dejar como cristiano ese día que tú y yo lleguemos al cielo? Porque hay gente que se va a quedar después de ti y de mí. Hay gente que va a seguir caminando, pero esa gente requiere un buen ejemplo en el cual pueda decir, mi papá me enseñó que con Dios no hay reservas, que con Dios no hay arrepentimiento y que con Dios no hay vuelta atrás. Mi abuela me enseñó que el servir al Señor es lo mejor, que el caminar en el Señor es lo mejor, que no se puede volver atrás. Como hay gente que se ha ido del cielo y como hay gente que duele. Le puedo contar, ¿verdad?, de la hermana Valentina. Una mujer que ganaba almas con nosotros. Cada vez que podía nos daba un regalito, ¿verdad? A veces agarraba, ¿verdad?, traía un montón de calabazas y cosas así. ¿Y dónde la sacó? Dice, no, pues que ahí estaban en el campo y me la regalaron. Yo creo que sí se la regalaron. Siempre un detalle. Podemos recordar a la hermana Tonita. Podemos recordar a la hermana Ricarda. Podemos recordar a gente que muy seguido decían, pastor, estoy orando por usted. El problema que tenemos, hermanos, es que el cristianismo está avanzando, ¿verdad? Y a veces no hay ningún amor por la iglesia, no hay ningún amor por quien te ministra la palabra de Dios, ¿verdad? Y si no oras ni por tus necesidades, menos vamos a orar por el pastor. ¿Cómo vas a llegar a la meta? ¿Cómo vas a llegar al final de tu carrera? Se podrá decir, yo me imagino a William Borden llegar al cielo y todavía tener en su mente y en su corazón llegar al cielo y decir, sin reservas, sin arrepentimiento, sin vuelta atrás. Tristemente, hermanos, es un pensamiento que se ha perdido en el cristianismo. Si nos ponemos honestos, daríamos cuenta que nuestro cristianismo a veces es un cristianismo frío. Es un cristianismo a medias, es un cristianismo reservado, es un cristianismo arrepentido, es un cristianismo que en la mínima oportunidad que se le dé va a volver atrás. Si vamos ahí otra vez a Gálatas, puestos de pie para leer este pasaje, Gálatas 2:20. Si usted ya se lo aprendió, ¿verdad? Todos abra su Biblia y díganlo de memoria, pero Gálatas 2:20, vamos a leerlo 2 veces, otra vez y terminamos. Gálatas 2:20. Está antes de Efesios. Gálatas 2:20. Léalo conmigo. Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra vez dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin reservas, sin arrepentimiento y sin muerte. Sin reservas, sin arrepentimiento y sin muerte. ¿Por qué no servimos mejor al Señor? ¿Por qué tú que te estás retrayendo para servir al Señor, sabiéndolo hacer, por qué no te entregas al Señor? ¿Por qué no nos entregamos sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra ahí. Señor, alrededor de la historia hay mucha gente que vivió para ti, pero todavía queda historia que escribir. Qué bueno sería que algunos de nosotros, si no es que la mayoría, pudiéramos vivir así por ti, pudiéramos vivir sin reserva alguna. Oh Señor, quita todo aquello que estamos custodiando dentro de nosotros pensando que nos pertenece. Quita todo aquello, Señor, que estamos ahí reservando para nosotros mismos cuando todo lo que tenemos tú nos lo has dado. Señor, la vida misma tú no la has dado. El respirar tú no lo das, el poder ver tú lo ves y no lo das. Ruego, Señor, que tú hagas la obra, Señor, para que no estemos arrepintiéndonos, ¿verdad? O que el diablo meta ese pensamiento en nuestro corazón del pensar que antes sin Cristo estábamos mejor. Señor, ayúdanos a vivir sin reservas. Ayúdanos, Señor, a vivir sin arrepentimiento. Y, Señor, déjanos llegar a la meta. Déjanos llegar y terminar con honra la carrera que has puesto por delante. Que no se diga de nosotros, que no se diga de mí, Señor, que yo volví atrás. Que no se diga de mí que abandoné la carrera, Señor, que no se diga de mí. Sino que el final de mis días y de mi vida, la gente pueda decir que llegué a la meta. Y que un día pueda verte, Señor, y puedas tú decirme buen y fiel siervo. Señor, ayúdame a terminar bien mi carrera y proseguir hacia adelante hasta el premio del supremo llamamiento. Ayúdanos a vivir con Cristo juntamente crucificado y entender que ya no debo de vivir yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo versículo, Señor. Si dejáramos que el yo interno, el yo muriera, para dejar que Cristo Jesús sea el que viva a través de mí, sin duda otro gallo cantaría en mi vida, otra situación sucedería en mi familia, mi servicio en la iglesia sería diferente, Señor. Y cómo la iglesia está necesitada de este tipo de cristianos, cómo la iglesia está necesitada de cristianos que quieran vivir sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. Ruego de tu ayuda, ruego de tu gracia, Señor, para poder vivir para ti y tener este pensamiento, esta convicción en nuestra mente y en nuestro corazón. En tu nombre bendito lo pedimos. Mire, es tiempo. La verdad es que hace falta que haya gente que quiera vivir a la altura de ese llamamiento, ¿verdad? Sin reserva, sin arrepentimiento, sin vuelta atrás. Pero empieza con una decisión. ¿Por qué no decides que tú vas a ser de esa clase de gente, de esa clase de cristiano? Mira, cancela los pensamientos que estás teniendo ahí de que ya no voy a buscar por otro lado, ya voy a hacer. ¿Por qué no vienes al altar y hablas con Dios acerca de eso? ¿Por qué no doblas tu rodilla y hablas con Dios y le dices, Señor, ven al altar, habla con Dios, dobla tu rodilla, inclínate, humíllate delante del Señor, dice, Señor, yo soy de esa clase de personas, que está buscando la oportunidad para regresarme, para ya dejar esta clase de vida. Algunos están pensando en dejar su llamamiento, están pensando en ya abandonar el camino,
porque piensan que es demasiado lo que hacen, piensan que es demasiado lo que tú les pides, mi Señor. Ahora la verdad es que sin entender. ¿Por qué no hablas con Dios? ¿Por qué no te humillas y doblas tu rodilla? ¿Verdad? Y especialmente estoy hablando de ustedes que trabajan aquí en la iglesia, a ustedes que trabajan aquí en la iglesia y que parece que en sus pensamientos son leídos por el Señor y el Señor habla, y el Señor habla, te habla tu corazón, te habla tu corazón, dobla tu rodilla y habla con Dios, habla con Dios. Yo no sé si habrá alguien aquí que no conoce, no sabe si al morir va a ir al cielo, si al morir va a ir a la presencia de Dios. Si ese es su caso, entonces, pues ya asegúrese de que el Señor Jesucristo es su Salvador, y que el Señor Jesucristo es el que murió en la cruz por usted y que le va a llevar al cielo. Usted, si no tiene la certeza de ir al cielo, necesita recibir a Cristo Jesús como el Señor Salvador de su alma. Pero usted, mi hermano, que está en sus rodillas hablando con el Señor, porque usted sabe quién es usted, y usted sabe que Dios sabe quién es usted. Dios le está hablando, Dios le está hablando, sin reserva, sin arrepentimiento, sin vuelta atrás, sin vuelta atrás, ¿verdad? Y eso es como las enfermedades, los problemas se van viendo desde antes, se van viendo las evidencias desde antes, cuando tú quieres dejar, aventar, correr. Gracias a Dios por ese hombre, William Burroughs. Gracias a Dios por tantos cristianos que, aunque no escribieron eso en su Biblia, llegaron hasta el final de la carrera. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesucristo, tú conoces a cada uno aquí, tú sabes quiénes somos, tú sabes la manera como estamos viviendo, y tú sabes los pensamientos, Señor, que están llegando a la mente de cada uno. Y Padre Celestial, qué glorioso es ver que tu Santo Espíritu se anticipa y nos hace ver la verdad. Te ruego, Señor, manifiéstate. Te ruego, Señor, a la obra. Ayúdanos, Señor, a determinar, como William Borden determinó, sin reserva, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. La verdad es que, Señor, perdónanos por todo el tiempo que hemos tenido cosas que no queremos entregar completa y totalmente a ti. Perdónanos, Padre Celestial, porque de repente parece que la mente, el corazón, juega a los creyentes una mala jugada, pensando que están mal en sus decisiones por el Señor, en servir al Señor, entregar su vida al Señor. Oh Dios del cielo, y como tú sabes todas las cosas, pues hay gente pensando en regresar. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra, la diferencia en cada uno. Y entender que en ningún lado es aún mejor más con tu mano. Entender que solamente tú eres bueno, misericordioso, glorioso, fiel, como nadie. En el nombre de Jesucristo, Señor, te agradecemos por tu palabra esta noche y te ruego que nos sigas bendiciendo. Cristo Jesús, lo rogamos todo y agradecemos todo. Amén. Bien, vamos a terminar, pero no sin antes decirles qué bueno que están por aquí, ¿verdad? Es la primera vez que vienen por aquí, ¿sí? Bien por aquí cerca. Los ganamos en las semanas pasadas. Ok, muy bien, les hablaron de Cristo. ¿Han confiado en Cristo Jesús como el Señor Salvador de su alma? ¿Les da vergüenza que ellos sepan que ustedes han confiado en Cristo? Amén. Amén. ¿Estamos contentos con ellos, hermanos? Amén. Por favor, díganme su nombre. David Ramírez y Dios Martínez. Dios les bendiga. Es un gozo, es un privilegio tenerlos en la casa del Señor y que ahora son nuestros hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Vamos a prepararnos, hermanos, para recoger los diezmos, las ofrendas de nuestro culto. Mientras recogemos, hermanos, vamos a cantar el corito Cada día con Cristo.
Hermano, vamos a orar para quedar despedidos de nuestro culto en esta noche. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque esta tarde nos permites estar aquí. Gracias también por nuestros visitantes, Señor, bendice sus vidas. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a seguir hacia adelante, Señor, caminando en tus caminos, Señor, buscando llegar a la meta, Señor. Anima cada corazón, anima cada vida. Y Señor, derrama de tu grande y rica bendición sobre cada familia que está aquí. Bendice las ofrendas, bendice los diezmos, mi Dios. Y te rogamos, Señor, que también nos permitas llegar a nuestros hogares, Señor, sin ningún problema ni ninguna dificultad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.